Ya está con nosotros la doctora Patricia Latour, que vamos a hablar de las alergias. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días a todos los que nos van a compartir este momento con nosotros, hablando de alergias y todo lo relacionado con con ¿A qué se deben este las alergias? La alergia no es más que la respuesta del sistema inmune, una respuesta exagerada a alergenos o a sustancias que son inocuas, que no se supone que hagan daño. Y en estos casos el sistema inmune reacciona exageradamente, produciendo entonces cambios inflamatorios en los sitios donde el sistema decida que se va a expresar esta respuesta exagerada, produciendo una gama amplia de condiciones como son la dermatitis atópica, que es generalmente la primera manifestación en el infante, la dermatitis atópica, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, el asma bronquial, las reacciones a medicamentos, la alergia a alimentos, entre otras manifestaciones ya más comunes, pero menos comunes que esas que ya mencioné. Estaba viendo anoche un documental en Netflix sobre hablaba de las alergias al maní, por ejemplo. Así que de 30 años atrás no había tanta alergia. Eso es correcto. Al maní. Entonces se está investigando la causa de por qué tantas alergias a alimentos que antes no la causaban. Eso es correcto. La prevalencia global de enfermedades alérgicas en el mundo ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas, dramáticamente. Y eso incluye el asma, la rinoconjuntivitis y definitivamente la alergia a alimentos. Y con la alergia a alimentos incluye también la prevalencia, también en niveles alarmantes, de anafilaxia, que es la reacción máxima que puede presentar el sistema inmune y un paciente ante un alergeno que ingiere, generalmente ya sea alimento o medicamento o la picadura de un insecto. Entonces, el problema está en que las alergias están condicionadas multifactorialmente. Igual el humano puede tener una carga genética que viene condicionando que vaya a ser alérgico o no, dependiendo de la herencia genética que tiene. Aparte de eso, un 18% de la población mundial, por ejemplo, sin tener ningún padre alérgico, va a ser asmático. Pero si dos padres con genes y con manifestaciones alérgicas tienen un bebé, pues las posibilidades de que cada bebé venga con alergia son muchísimo más altas, un 80% si los dos son alérgicos, un 62% si uno de los padres es alérgico. Pero aparte de eso, hay modificaciones ambientales y en los estilos de vida que están influyendo directamente en el aumento de prevalencia de todas las enfermedades alérgicas. Mi caso, yo soy sumamente alérgica, yo soy asmática, tengo rinitis alérgica. También me sale... ¿Urticaria o eczema? No, ronchas o eczema, urticaria. Ronchas. Pero eso es ahora, después de vieja. Sí. Yo de niña no era nada de eso. Estaba escuchando con interés el término de la obsolescencia, porque precisamente, y me llamó mucho la atención, porque precisamente hace una semana se acaba de publicar un excelente artículo que habla e introduce el término inmunosenescencia. Y es precisamente los cambios que se operan en el sistema inmune a través del paso de los años. Una de las manifestaciones también más interesantes que vemos en la evolución de la presentación de las enfermedades alérgicas es que hace unos años nosotros pensamos en alergia y pensamos básicamente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. En la medida que el ser humano va mejorando su calidad de vida, va viviendo más, va comiendo y va haciendo más ejercicio, el sistema inmune se mantiene más activo y más vivo. Por lo tanto, es cada vez más frecuente encontrar pacientes final de segunda edad y de la tercera, debutando como alérgicos, como es su caso. Sí. Entonces estamos diagnosticando asma a los 50, a los 60 años, estamos diagnosticando alergia a alimentos precisamente por esto. Porque paradójicamente el humano está reaccionando más al tiempo, pero también su sistema inmune
se mantiene también más alerta. Mira, yo de jovencita comía cangrejos, comía camarones, yo no puedo ni olerlo. Eso es interesante que lo haya mencionado. Ni un olerlo. concepto, no puedo dejar de pasar el momento, porque un concepto, quizás uno de los mitos más comunes es pensar, cuando llega un paciente con urticaria, con angioedema, con una anafilaxia, y al final le damos el diagnóstico de que ese paciente es alérgico a los camarones y al cangrejo, lo primero que el paciente dice, pero no puede ser si toda la vida lo he comido. Y precisamente yo le respondo, si nunca lo hubiese comido, jamás hubiera tenido esta reacción. ¿Por qué? Porque el proceso de alergia precisamente consiste en irse sensibilizando paulatinamente al alergeno en cuestión, ya sea un alimento, ya sea el ácaro de polvo que tiene que ver con su asma, ya sea los pólenes, los hongos de humedad, los epitelios de animales, a través de la formación de un anticuerpo que se llama IgE, que es el que le piden los pediatras y los médicos a todos sus pacientes. A mí eso me salió altísimo. Exactamente. Entonces, en la medida en que usted se enfrenta y se fue enfrentando una y otra vez a esos maravillosos cangrejos y esos maravillosos camarones, su sistema inmune, por su lado, fue creando anticuerpo IgE específico contra ese alimento, hasta que llegó el punto en que tenía la cantidad de IgE suficiente para que en ese próximo encuentro esa IgE ya disparara la cascada alérgica. Y en el caso particular de los mariscos, del camarón, la langosta y el cangrejo, son alergenos con una calidad tan alta y tan potente que son termoestables. El cocinarlos, el cocerlos y someterlos al calor, de ninguna manera rompe ni destruye su capacidad alergénica. Al contrario. Pero del olor, a mí me da rinitis. Porque emana, porque en los el olor de la langosta me da claro, rinitis. porque el alergeno se hace volátil con el vapor, igual puede, por inhalación, el paciente reacciona exactamente igual que si lo hubiera comido o si lo hubiera manipulado para cocinar. Sí. Así que ojo. Sí, no, yo para nada. Para Sí, nada. así es. Para nada. También me daban aspirina chiquita, yo soy alérgica a la aspirina. Yo tomaba muchísima leche hasta cruda en mi casa. Y tengo intolerancia a la lactosa, o sea... Intolerancia a la lactosa la obsolescencia humana. No. La intolerancia a la lactosa no es una alergia. Es importante también que se haya mencionado este punto. Sí. La intolerancia a la lactosa es una intolerancia al azúcar de la leche, que es la lactosa. No es un fenómeno alérgico. Ya. Y es, de hecho, el primer error diagnóstico en alergia que se hace desde el principio de la vida del bebé. Un bebé puede reaccionar desde el principio y ser alérgico a la proteína de la leche de vaca y es etiquetado como intolerante a la lactosa. Todo paciente que es intolerante a la lactosa, como es un azúcar que el cuerpo, por deficiencia o poca producción o tardía producción de lactasa, que es la enzima que rompe ese azúcar en moléculas pequeñitas para que pueda ser absorbido, si esa enzima falta y el paciente toma la leche o el lácteo con lactosa, va a tener solamente síntomas gastrointestinales, flatulencia, distensión, cólico, diarrea. Pero la alergia a la proteína de la leche de vaca puede producir exactamente esos mismos síntomas, pero también va a poder producir rinitis, asma, dermatitis atópica, manifestaciones cutáneas que la intolerancia a la leche no produce. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las mamás que no están viendo. Cuando el pediatra o quien sea hace el diagnóstico de intolerancia a la lactosa y te sigue dando una leche y es realmente una alergia a la proteína de la leche de vaca y el niño está teniendo manifestaciones respiratorias o cutáneas y está recibiendo leche de vaca sin lactosa, el problema va a seguir. Porque el problema no es la lactosa, es la proteína de la leche de vaca. Ya, perfecto. Entonces, importante, qué bueno que lo mencionó. ¿Y qué hacer cuando por ejemplo, una alergia así agresiva, una mamá a medianoche, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, el tema anafilático, que es lo más riesgoso de la alergia. Sí, la anafilaxia es una reacción brusca, peligrosa, rápida del sistema inmune, es una respuesta alérgica muy rápida que puede atentar, y de hecho lo hace, contra la vida del paciente. Sí. Y hay casos severos en los que el paciente puede fallecer en menos de 20 minutos. En el caso de que un paciente de cualquier edad presente síntomas de anafilaxia, lo primero que hay que hacer es retirar de su lado
el alergeno que se está sospechando está produciendo o produjo esa reacción. En segundo lugar, lo primero que hay que hacer también es llamar por ayuda. Si no estamos preparados y si esa reacción se ha dado por primera vez y el alergólogo o el pediatra no ha dado al paciente o a la madre el plan de acción para una reacción. Ya cuando con el plan de acción ese paciente sabe qué hacer, o la madre. Pero si no lo sabe, tiene que llamar al 911, tiene que dirigirse a la emergencia más cercana y esperando nosotros que los médicos que estén esperando tengan el conocimiento de que la adrenalina es el medicamento que primero deben de colocar en el caso de una anafilaxia, que se puede presentar con sensación de cierre de glotis, dificultad respiratoria, y esos son los mejores casos. El paciente puede tener en el 90% de los casos manifestaciones cutáneas que facilitan el diagnóstico, pero en un 10 o un 20% de los casos el paciente no tiene manifestaciones cutáneas y el paciente puede llegar simplemente porque le bajó la presión súbitamente y no puede respirar. Eso dificulta un poco el diagnóstico, pero obliga. Una vez se tiene el conocimiento, es una campaña personal que tenemos de educación en anafilaxia, de aplicar la adrenalina en nuestros hospitales y clínicas. Desgraciadamente todavía estamos aplicando en primer lugar la cortisona, que es lo último que se aplica y muchas veces ni siquiera hace falta. Luego se coloca el antialérgico y luego, si alguien le pasa por la cabeza, utiliza la adrenalina. Y es todo lo contrario. Sí. Vamos, bueno, después de la pausa, tenemos que hacer una pausa, doctora Latour. Muy interesante todo lo que está planteando. Y sobre todo en las emergencias que debe haber adrenalina. En las emergencias de los hospitales y de toda parte, porque así evitamos muertes. Regresamos.